Bueno, pues vamos a salir de aquí. Aquí tienes otra fuente. A ver cómo está esto de frío. Coño, está congelada. Aquí tenemos un lavadero. El coche lo hemos aparcado aquí. Que venga en bici, pues no puede andar aquí, yo creo. Lavadero es para lavar la ropa, no para lavar la bicicleta ni para lavar animales. Atrás. Y aquí había un antiguo puente. Mira, ¿dónde está? Está derruido. Y aquí había un antiguo puente. Está cortado por aquí. Y aquí están bañando los guajes. En esta poza aquí abajo es donde se bañan los guajes. Bueno, pues vamos a empezar el camino. Mira, pues por aquí empieza. Vamos a poner aquí un cartelín. Cascada de Guamba. 50 minutos. 50 minutos. Mira, aquí sabe quién se ha dejado unas gafas. Las gafas estas de farmacia. Pues venga, arriba. Qué calor que hora es. 7 de la tarde. Sí, esa es la mejor hora. Porque no golpea tanto el calor. Bueno, está todo empinado de momento. Todo empinado. Y hormigonado. Si está fresquito a esta hora, en verano a lo mejor, 7 de la tarde. Porque si vienes a mediodía, bueno, por la mañana tempranito, también está mejor. En el primer desvío, derecha no, de la izquierda, donde está el cartel este grande. Y ya lo pone aquí en pequeñito. Cascada de Huanca. Vamos. Vaya calor. Hostia, ahora sí que hace calor, Uf, bochornón, Bochorno. Bochorno. Ahora nos metemos todo por aquí. ¿Veis que bien hice con cambiar el pantalón? Sí, Me encanta. se estrecha. Se estrecha por aquí, se estrecha todo. Bueno, hace calor, pero hay ratos de fresquito, Sí, por aquí corre el aire. Sí, por aquí, por el camino, nos encontramos con edificaciones. No es que estén abandonadas, están cerradas. Por la casa está muy bien. ¿Cómo se nota que yo no hago senderismo? Estoy afogado. Mira, otra aquí abandonada. ¿Sí? ¿Dónde? Hay un montón de ellas, ¿no? Ah, sí, hay otra aquí derruida. Es verdad. Cocinas o Sí, para guardar aceros, vacas. es verdad. Sí. Oh, ahí está la ropa colgada de esta vieja de hace catapum. Bueno, porque a lo mejor igual esto lo Sí. utiliza alguien. Mira, son cosas que Sí, tienen ahí a de lo mejor tiene segar. que huerta o algo. Aquí hay un caminito. Hostia, llamarte que joder. Bueno, pues seguimos subiendo. La subida creo que es 1 kilómetro. Se sube bien, ¿eh? Se sube bien, sí. Sí. Está muy chula la subida, Está muy bonita. Muy bonita, mira qué arboleda hay aquí. Es una selva, Un poco más pindio. Hay que tener cuidado al bajar Sí, no porque se sube mejor que se baja.
Está más... Bueno, menos mal que no está mojado, porque en invierno esto tiene que estar muy húmedo. Oh. Me está cayendo ya gotines por aquí. La bajada es... Hay mucha humedad. Y la subida tremendosa, Hay mucha humedad, sí. Hay cachetinos. Hay cachos. Voy a coger un poco de aire. A ver. Bueno. A ver cuánto llevamos de recorrido. Que me diga esto. Nos queda medio kilómetro de subida. Y hemos andado 200 metros solo. Joder, qué poco. ¿Cuánto? 200 metros. No es 1,5 kilómetros, ¿no? Bueno, sí. Bastantísimo. Sí, ¿no? Mira, a ver. Sí. Así que bonito largo. Sí, seguimos camino, solo queda más rodeo y es un poco menos pindio, pero mira, va al mismo sitio. Tengo un palo, una callada allí. Si hubiera venido... Es el mismo sitio. ¡Opa! Bueno. Sí, estoy asimilándolo. Es que es una subida entera, Sí. Sí, es que la bajada es más complicada, viendo cómo está esto. Fíjate. Llegamos a este tramo. Hay que agacharse un poco. Con la mochila. Ahora. Esta parte es más suave. Parece que a partir de aquí es más suave ya. Sí. Aquí está el cruce que supongo yo que en que se hablaba. Estoy goteando, Estoy goteando. No sé qué temperatura hay. Vamos a ver. Hostia, 29 grados. Y una humedad tremenda. 29 grados y una humedad de... No sé. Bueno. He llegado a este cruce que pone San Andrés, Perlavia y Cascada de Guanga. Cascada de Guanga, 200 metros. Así que bueno, vamos por aquí. Hombre, menos mal que sea un poquito para abajo, para ir para abajo. Bueno, así son 200 metros. No, tiene que faltar más, me parece muy poco, Ahora vamos. A partir de aquí ya empiezas a oírse el agua. Y esta edificación, que no sé qué será, debe ser un antiguo molino quizás. Está derruido esto. Mira, hay otra casa ahí. Mira, aquí también otra cabaña. debe haber alguna infraestructura o algo, una casa. A lo mejor era un molino, ¿no? No sé. Mira, aquí hay otra. Aquí, ya estamos aquí porque ya se oye muchísimo más el agua. Aquí también. Y está, por aquí ya corre el agua. O sea que la tenemos ahí al fondo. Seguramente. Vamos a bajar por aquí. Por aquí despacio, Mira, por allí ya viene el agua. Mira, pues eso era un molino, Sí, esto era un molino. Mira la cascada ya. Ah, sí, está ahí. Está ahí.
Está guapísima, ¿eh? Ay, qué bonita, qué guapo. Mira, parece. Fíjate, si mira por ahí podemos bajar luego igual. ¿Qué tal se pasa? Con la mano igual bien. ¿Eh? Bien, bien, ¿no? Así te vas a hacer resbalar. Bien, bien. Sí, se pasa bien, ¿eh? Opa. Ay, qué guapo. Espera, vaya pasada. Cuidado, Sí. Yep. ¿Con tanta raíz? Refrescante. Mirad qué sitio, ¿eh? Bien. súper bonita. Bueno, ya vas pasado. Mira, pues venir en el mes de agosto hay agua. Y por lo menos te puedes meter prácticamente dentro de la cascada. Bueno, pues por aquí vamos a indagar a ver si nos deja pasar a algún lado más. Cuidado, no te asomes. Fíjate lo que hay ahí abajo. Hay otra poza. Y de Dios. No, por aquí se corta el camino, por aquí no se puede bajar. Escalando. Por aquí no se puede bajar. Vamos por ese otro camino de la derecha. Por aquí imposible, porque aquí hay agua, hay otra cascada aquí. No, pero hay zonas que son... Que es imposible bajar por aquí. No, por aquí es imposible, ¿eh? Por ahí o te tiras y desapareces. Si te tiras ahí desapareces. Nada, vamos a probar. Bueno, nos vamos asomando. Ahora que ya enganchamos el curso del agua. Sí, ahora vamos a bajar. Vamos a bajar por el otro sitio, que a lo mejor está mejor, no lo sé. ¿Sabes? De momento parece que está mejor. Bueno, no sé. ¿Qué decirte? Se sube por uno y se baja por otro. O se sube y se baja por el mismo sitio. Pero mira, esta está mejor. Vamos, que no está tan pendiente, ¿sabes? Este camino es más primitivo. ¿Qué tal vas por ahí? Bien, ¿no? Bueno. No, por aquí... Hombre, es más ancho. Esto aquí en invierno, vamos, imposible. No, que va. Esto aquí corre el agua, se ve que corre el agua por aquí. Uf. Aquí en invierno... Está súper húmedo. Pero tiene menos desnivel, ¿eh? Debe dar más rodeo. Pues igual. Es que por donde subimos tela, ¿eh? Sí, una pinta. Y bueno, lo hicimos en 20 minutos, ¿eh? Ya. No sé por qué ponen 50. Debe ser 50 minutos y de vuelta. Ah, puede ser. Claro, eso sí me cuadra más. Vamos a tardar 50 minutos en subir. Esto es un poco aventurilla. No, pues no me mola a mí la aventura. ¿Eh? En serio, ¿eh? No, mira. Todas estas horas. Ahí ese agua, hombre. No estamos cerca además, hombre. No sé. ¿Eh? Las aventuras por monte no me molan nada. Bueno.
ver si hay que dar la vuelta. No, voy a dar No. la vuelta. No, de la vuelta, ¿por qué? Oh? Ya está. Hay que dar la vuelta, oh. Digo yo. No, no te preocupes, no te preocupes. Está aquí el guía. El guía. Esto es un riachuelo. Bueno, pero sirve de camino, ¿no? ¿Eh? Hostia, mira que me ha posado. Uf, tremenda, mira. Gigantesco, chaval. Vaya pedazo de bicho. ¡Ostras! ¿Eh? Aquí hay mutantes, joder. Uy, Aquí hay bichos mutantes. Hostias. Hostia, fíjate la cantidad de árboles que se han caído aquí. Bueno, los han cortado, ¿eh? Mira, han cortado aquí árboles, ¿sí? O sea que por aquí han pasado humanos. Que fíjate, esto debe ser de la riada, ¿eh? esto es... Pero mira un muro antiguo, ¿viste? ¿Viste cómo hay un muro ahí? O sea que camino, esto algo era algún día. Joder, pero gente que antes antiguamente bajaban por aquí. La gente que vivía en los pueblos. Imagínate aquí con las maletas. Tremendo uso. Hay aquí para hacer una cabaña. Fíjate que entrelazado de árboles se han Fíjate, caído ahí, sí. Hay aquí para hacer una cabaña. Si pones una lona encima del camino, Sí, aquí. te voy a hacer una foto ahí. Atrás. Cayeron los árboles entrelazados aquí. Sí, Impresionante. fijaos por dónde bajamos. Es más salvaje, pero es más bonito, vamos, con diferencia, ¿eh? Y menos peligroso, ¿eh? Aunque haya más piedras, no está tan empinado. Sí, porque por el otro lado hay... Hostia, por otro lado hay trozos que flipas, ¿eh? Pero fíjate por aquí, que bien se va. Ya sabes, por donde pone, bajáis por donde dice Aperlavia. Entonces, cogéis este camino, o regueto, o reguero, como queréis llamarlo. Y es fácil, esto para abajo, todo para abajo. Y además es menos pendiente que por otro lado. Aquí lo que pasa es que hay mucha piedrona, mirad, hay piedronas. Y si no llevas buen calzado, igual pegas un patinazo, pero... Mira, aquí se pone pendio otra vez. Pero bueno, estamos ahí cerca. Mira, por aquí baja agua. Bueno, esto ya es plan selva ya, ¿eh? Fíjate. Cuidado que hay verde, ¿eh? Sí, aquí verde, sí. Fíjate cómo se cierra aquí, ¿eh? Sí. Aquí no entra el sol, ¿eh? Brutal. Es una pasada. Cuidado. Fíjate. Opa. Tengo una gana así de aquí que no veo. Se mueve sola, tío. Como si alguien la meciera, ¿eh? Sí. Bueno, tira. Opa. Ya debe quedar poco para enlazar con el otro camino. Aquí abajo a la derecha y enganchamos. Ostras, se está cerrando, me cago en Dios. Es que me faltaba ahora, que se cerrara esto. Es que he cogido un palo, ¿eh? Estamos bajando por el río, tío. Menos mal que lleva muy poca agua. ¿Cómo vas por ahí?
A ver si no se cierra. Me cago en 10. Como tengamos que dar la vuelta, me da algo. Entonces aquí echamos 1 hora y pico para subir. Aquí se estrecha un poco, pero luego se abre otra vez, ¿eh? No vengáis por aquí porque está muy jodido. Me cago en Ross. ¿Para qué me pongo a explorar nada? Hostia puta. Está jodido de cojones. Y mucha agua además. Oh. Bueno, mira por aquí abajo. Aquí esquivando el agua y las piedras que resbalan. ¿Qué tal vas? Bien, ¿no? Sí. Bueno, sí. Venga, ya estamos ahí. Ven, que dar 50 metros. Bueno, después de un tortuoso camino, hostia, aún su puta madre. Wow. Bueno, tremendo uso. Vengo ortigado y la de mi madre. Tremendo uso. Bueno, estamos aquí, ¿no? Sí. Es como Mira, por ahí. ¿Eh? ¿Y nosotros qué subimos? ¿Por ahí antes? No subimos por ahí. ¿Esto es otro sitio? Esto es otro camino. Yo creo que enlaza ahí abajo. Es otro sitio. Menos mal que me traje los pantalones largos. Vaya sudada. Qué calor. Bueno, pero mira, hicimos una ruta nueva. Que seguramente nadie la hace. No, y además ni creo, porque nada más que No. llueva un poco. Adiós. Imposible. Igual somos los primeros. Hay que enseñarlo por ahí para que vengan y se lo pasen pipa. Venid por ahí. Donde pone perla, mira. Ostras. Me ve el Dios. No, además fíjate que hace un montón de tiempo que no llueve. Sí. ¿Y cómo está? De agua. Joder, había que un río y nada todo, más que tío. llueva un poquitín. Pues ahora Empezamos a dar el cartel. vamos a dar al camino que encontramos Venimos ahora antes. aquí, fíjate. Sí, antes Mira, la gente deja los palos ahí. subimos aquí por aquí y bajamos por aquí erróneamente. Pero bueno, mira, más qué guay, la gente deja aquí palos para que... Qué pena que no estaban aquí antes, me cago en 10. Que bien nos hubiera hecho falta. Sí, hay que venir con palo, Hay que ir con palo y con Mira. ganas. por si Sí. acaso. Ya Nos sabes. come el oso. Hostia, qué bueno, qué ayuso. Menos mal que no encontramos ninguno por aquí. Vamos a tirar la cervecina. Por Hostia, Dios, vamos a lavar sí. primero los piezacos. Los pies. Qué calor. Piezacos. Por ahí baja más gente ahora. Ah, pero eso no lo hicieron bien. Lo hicimos bien como nosotros. Este es el camino. Porque somos italianos. Ah, pues igual. No. No. Pero tú Ya bajamos al mismo sitio. Ahí está el pueblito. precioso, ¿eh? No pasamos por el pueblín ese. No, por ahí nunca me he metido. Pero bueno, son 4 casitas, creo. Pues vamos. Hacemos un recorrido. Ujú. Sí, es el pueblo, el núcleo Sí. así del pueblín. Sí, bueno, llega hasta allí, es todo esto, ¿eh? Mira, pues creo que lo que hicimos nosotros fue subir todo esto por aquí, pim. Y luego hicimos algo por aquí atrás, así, por estos caminejos. Mira, este es yo creo, por aquí atrás, pof. Sí. Algo así. Bueno. Muy bien. Pues nada. Aquí se acaba el vídeo.